En el video anterior ya hemos resuelto estas preguntas. Ahora vamos a ir a la segunda parte de este video y vamos a empezar a resolver estas preguntas a partir de la pregunta número 18. Y en esta pregunta dice lo siguiente. En la oración, tengo 15 años, la palabra 15 es, inciso A, una aposición. No puede ser una aposición ya que en esta oración no tenemos ninguna característica que se refiera a la aposición. Inciso B, determinante. Sí, podría ser una respuesta, inciso B, pero vamos a ver las otras alternativas más. El inciso C dice modificador indirecto. No puede ser un modificador indirecto, ya que el núcleo de esta oración, el núcleo del sintagma nominal, es años. Y los modificadores indirectos siempre están después de este núcleo del sintagma nominal y no tenemos ninguna. El inciso D, núcleo, ya dijimos que el núcleo del sintagma nominal es años. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. 15 es un determinante. Recuerden que los sustantivos siempre están acompañados de los determinantes. En este caso, un determinante numeral. Pasemos a la pregunta número 19. En la oración, aquel árbol es alto. La palabra aquel es, inciso A, determinante. Sí, esta es la respuesta correcta a la pregunta número 19. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el sustantivo y recuerden que todos los sustantivos siempre son acompañados por determinantes. Podemos mencionar determinantes posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos y entre otras. Y en este caso tenemos un determinante demostrativo, aquel. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 20. Las formas no verbales como iluminar, hacer, partir, están en... Recuerden que los verbos siempre van a terminar en ar, en er y en ir. Cuando terminan en esto, llamamos verbos infinitivos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Recuerden que los participios son aquellos terminados en ado, ido, to, so y cho. Y los gerundios son aquellos que terminan en ando y endo. Pasemos a la pregunta número 21. Dice, un beso es una forma de comunicación. ¿Verbal? No. ¿Gestual? Sí, puede ser. Inciso C, sensorial no puede ser, sonora tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta es gestual. Pregunta número 22 dice, el dueño olvidó el arpa en el salón. El objeto directo de esta oración es el objeto directo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es identificar al sujeto de la oración y al predicado. En este caso tenemos por este lado al sujeto de la oración y todo esto tendríamos el predicado. Muy bien, para poder identificar al complemento directo, lo que tenemos que identificar principalmente es al verbo y preguntarle al verbo con el pronombre interrogativo ¿qué? Y decimos, ¿qué olvidó el dueño? El arpa. Esta respuesta que nos da es el complemento directo o también llamado como objeto directo. Por lo tanto, la respuesta correcta a esto es el arpa, el inciso A. Ahí tenemos. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 23. Dice, en la oración canta aunque estés triste. La conjunción aunque es condicional, no. Consecutiva, tampoco. Causal, tampoco. La respuesta correcta es concesiva. Inciso D, la respuesta correcta. Pregunta número 24. La palabra que presenta más accidentes gramaticales es.
La palabra que presenta más accidentes gramaticales va a ser el verbo. El verbo es el que tiene la mayor cantidad de accidentes gramaticales. Recuerden que el artículo, el sustantivo, el pronombre, el adjetivo únicamente tienen como accidentes gramaticales el género y el número. En cambio, el verbo pues puede tener como accidente gramatical como tiempo, número, persona, aspecto, modo y entre otras. Pregunta número 25. El inciso que tiene verbo reflexivo es. Nos piden verbos reflexivos, una acción que nosotros realizamos y esa misma acción que recaiga sobre nosotros. Se miraron. Se miraron no puede ser un verbo reflexivo, ya que esto es una reciprocidad que podemos realizar entre dos personas. Se curó. Sí, la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta número 26. El núcleo del sintagma nominal en Universidad San Francisco Javier es universidad. Sí, el inciso A es la respuesta correcta. Pregunta número 27. El que codifica el mensaje es, inciso A, receptor, inciso B, emisor, inciso C, código, inciso D, contexto. No, estas dos no pueden ser. El que codifica el mensaje siempre va a ser el emisor. Inciso B, la respuesta correcta. Pregunta número 28. ¿Qué hermoso día cumple la función emotiva, apelativa, referencial o conativa? La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A, ya que estamos expresando una emoción nuestra, por lo tanto será expresiva o emotiva. Inciso A. Pregunta número 29. Salieron de paseo muy temprano. ¿Es una oración? Unimembre, bimembre, compleja, compuesta. Desde ya descartamos la opción compuesta porque no lo es. Compleja, tampoco. Unimembre, tampoco lo es. Bimembre, sí lo es. La respuesta correcta a esto es inciso B. Recuerden que las oraciones unimembres son aquellos que solo pueden tener un sujeto o pueden tener un predicado. En cambio, el bimembre es aquello que puede tener los dos miembros, tanto lo que es el sujeto como el predicado. Pregunta número 30. El gentilicio es, inciso A, Fernández, inciso B, solidaridad, inciso C, potosino, inciso D, libret. Inciso D, librote. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C, potosino. Recuerden que los gentilicios indican la procedencia o el origen de una persona, animal o cosa. En este caso, potosino tenemos que procede de Potosí. Puedo poner el ejemplo de Sucre, sucrense. Santa Cruz, cruceño. La Paz, paceño. Perú, peruano. Chile, chileno. Argentina, argentino. América, americano, etc. Pregunta número 31. Rebaño, piara, archipiélago son sustantivos propios. No son nombres propios. Abstractos tampoco son nombres abstractos. Patronímicos tampoco son patronímicos. La respuesta correcta a esto es el inciso D, que son nombres colectivos. Que rebaño viene del sustantivo individual oveja. Piara viene de chancho. Archipiélago viene de isla. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 32. Dice, cubano, peruano, veniano son sustantivos. Acabamos de decirlo. No pueden ser nombres propios, tampoco comunes. Inciso C, gentilicios. Sí, esta es la respuesta correcta, ya que cubano viene de Cuba, peruano viene de Perú, veniano viene de Beni.
Pregunta número 33. Los niños pequeños cantan alegres. La palabra pequeños es, inciso A, modificador directo, modificador indirecto, aposición o circunstancial. No pueden ser circunstanciales, tampoco aposiciones, porque no tenemos ninguna característica de estos. Concentrémonos en esta parte, que sería el sintagma nominal y en este caso sintagma verbal. Los modificadores directos e indirectos están dentro del sintagma nominal. Decimos, ¿cuál es el núcleo del sintagma nominal? En este caso tenemos niños como núcleo del sintagma nominal. Ahora, dijimos que todos los determinantes siempre van a cumplir como modificadores directos. Por lo tanto, ya tenemos un modificador directo. Ahora, la pregunta es por los pequeños. Los pequeños también es un modificador directo. ¿Por qué? Todo adjetivo calificativo que vaya después del núcleo del sintagma nominal, después del sustantivo, es que cumple como un modificador directo. Es por esta razón que el inciso A es la respuesta correcta. Pregunta número 34. En él había leído el libro. El verbo está conjugado en tiempo. Muy bien, nos pregunta en qué tiempo está conjugado el verbo. Vamos a encontrar el verbo y tenemos que es había leído. Y este tiempo está en pretérito futuro imperativo condicional. Está en pretérito. Pretérito se refiere a tiempo pasado. En tiempo pasado tenemos un pretérito perfecto simple, tenemos un pretérito imperfecto, tenemos un pretérito perfecto compuesto, tenemos un pretérito anterior y tenemos un pretérito pluscuamperfecto. Tenemos 5 pretéritos. Pero bueno, en este caso pues sería el pretérito pluscuamperfecto. Bien, pasemos a la pregunta número 35. Dice, ven, trae, sal son verbos en modo imperativo, subjuntivo, indicativo y condicional. Los verbos que indican mandato, orden, están conjugados en el modo imperativo. Por lo tanto, inciso A, la respuesta correcta. Pasemos a la pregunta número 36 que dice, en la plaza 25 de mayo la preposición es. Inciso A, plaza, ¿no? Inciso B, 25, inciso C, D, inciso D, mayo. La respuesta correcta es el inciso D porque nos pide una preposición y D es una palabra considerado como preposición. Pregunta número 37, que dice, la parte del verbo que no cambia en la conjugación es morfema, lexema, desinencia o prefijo. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner el verbo llamar y vamos a identificar en esto las partes. Por este lado tenemos que se llama lexema o también llamado como raíz y por esta parte tenemos morfema. Entonces, ¿cuál es la parte que no varía, que no cambia cuando nosotros empezamos a conjugar? Recuerden que nosotros podemos eliminar lo que es el morfema y aumentar las desinencias verbales, como yo llamo, tú llamas, él llama, nosotros llamamos, ustedes llaman y ellos llaman. Estos se llaman desinencias verbales, esto se llama morfema, esto se llama lexema o raíz. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es inciso B. Pasemos a la siguiente pregunta que es número 38, que dice, él reconoció inmediatamente el auto robado. El pronombre es. Una pregunta sencillísima, que sería el inciso A, la respuesta correcta. Nos pide un pronombre. Recuerden que simplemente tenemos 3 pronombres personales, que sería yo, tú y él o ella. Pregunta número 39. Dice, los verbos que mantienen su raíz en la conjugación son
Nuevamente, los verbos que mantienen su raíz en la conjugación son predicativos, no. Transitivos, tampoco. Los regulares, sí. Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz o su lexema. Es el caso, ejemplo que hemos puesto anteriormente. Vean que esa raíz o ese lexema es el que se mantiene en todas las conjugaciones, pues a este tipo de verbos se los llaman verbos regulares. Y cuando algo se modifica en lexema o la raíz, es que se lo llama un verbo irregular. Bien, pasemos a la pregunta número 40, que dice: artículos determinantes son. De, para, no pueden ser esto porque son preposiciones. B, los, las. Sí, son artículos. Vamos a ver las otras opciones más. De, al. No, esto no pueden ser porque son preposiciones contractadas, o también se los pueden llamar como artículos contractados, que están contractados de el más el, y el otro, que sería al, estaría contractado más la preposición a más el. Y de ahí tenemos de más el, del, a más el, al. Inciso D tampoco puede ser porque estos son conjunciones. La respuesta correcta a esto es el inciso B. Bueno, hasta aquí nuestro video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like, compartir con